Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O, Green Tea Rescue. O su traducción al español, rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a SS3DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 60. Regalos, cicatrices y la cuarta vez. Necesito ayuda, gimió Ochako mientras se frotaba la frente con el teléfono pegado a la oreja. El cumpleaños de Deku está a solo unos días y todavía no le he comprado nada. Al otro lado de la llamada, Himiko y Tsuyu tarareaban pensativamente. ¿Qué le regalaste el año pasado, Kero? Era el cuaderno que estaba usando ahora para analizar a sus héroes. ¿No puedes conseguirle otro? Preguntó Himiko. Ochako frunció el ceño. Lo pensé. Pero hacer lo mismo otra vez me parece una excusa. Cosas de All Might. Ja, sí, no lo creo. El mismo problema que tuve el año pasado. La colección de Deku es extensa. Así que si quisiera encontrar algo que no tuviera, sería carísimo. Ambas chicas en sus filas asintieron con simpatía en ese sentido. Todos estamos poniendo nuestra granito de arena para hacerle un pastel. ¿Será suficiente? Ochako negó con la cabeza, inflando las mejillas con irritación. No voy a permitir que el primer regalo que le dé a Deku como su novia sea una donación para un pastel. Dijo que no teníamos que hacer nada por él, le recordó Tsuyu. Aunque ni siquiera ella parecía convencida. El pastel era el pequeño acto de desafío del escuadrón contra Izuku. Sí, bueno, no puede dejarme una cesta de dulces en el regazo un día y al siguiente decirme que no le compre algo. Así no se juega este juego, dijo Ochako con firmeza. Luego, con voz más tranquila, preguntó. Entonces, Toga, planeabas comprarle algo a Deku, ¿verdad? Así que estaba buscando ideas. Estaba desesperada y, llegados a este punto, aceptaría cualquier cosa. Sí, pero me encontré con un problema. Ninguna de las lencerías sexys de Midnight me quedaba bien. Himiko se quejó con amargura. Parecía una niña jugando a disfrazarse con la forma en que me colgaba. ¿Y en qué mundo creías que tu escuálida figura iba a poder usar algo hecho para una mujer con curvas como Midnight Sensei? Ochako hizo una pausa y luego añadió la pregunta importante que debería haber sido la primera. ¿Qué exactamente le regalabas a Deku? La verdadera pregunta debería haber sido: ¿robaste la lencería de Midnight? Algo para reemplazar esa revista. Tsuyu graznó, obviamente sin oponerse a la idea, pues sin duda se imaginaba a Himiko copiando poses de duendecillo. Una exhalación intensa de Ochako también dejó claro que pensaba lo mismo. Himiko sonrió con suficiencia. De acuerdo. Quizás les haga un regalo de Navidad a ustedes tres. No se oyó ningún sonido de objeción. Aún así, ahora estoy en el punto de partida junto con Ochako. Tsuyu se tocó la barbilla. La verdad es que a Midoriya le emocionaría más si te tomaras fotos vestida de Pixie Bob y no a ella en lencería. Ochako se rió entre dientes. No, Deku querría estar en esos si te disfrazas. Querría ser Tiger en tu cosplay de Pixie Bob. ¿No son las Wild Pussycats un equipo de 4? Preguntó Tsuyu. Se había dado cuenta hacía poco, al enterarse de algunos detalles vergonzosos sobre Izuku durante una de sus charlas de chicas. De ahí su conocimiento de la revista y la desconfianza que sentían hacia las rubias mayores. Y Ochako abrió los ojos de golpe y contuvo el aliento, pero Himiko se apresuró a interrumpirla. Me lo merezco. Me lo merezco para el cosplay de Pussycats. Es mío y de Tsu. Mierda. Espetó Ochako. No puedes reclamar eso. Si yo formo parte.
Estoy de acuerdo con esto. Me verás con una falda con volantes y un top que deja ver mi barriga. Estoy de acuerdo con esto. Su. Es nuestro. Tienes que ser una novia responsable y tener tu propio don. Oh, la traición fue real. ¿Pero dónde podríamos encontrar disfraces y un lugar para tomarnos fotos para el cumpleaños de mi gorrilla? Preguntó Tsuyu. Y Miko chasqueó la lengua. A ver, un momento. Los Ero Cafés. Son populares, ¿verdad? Deberían tener disfraces. Espera. ¿No son esos cafés donde el personal se viste elegante? Veamos. Ah, aquí hay una. Nuestra cafetería permite a los clientes experimentar la experiencia de ser su héroe favorito, atendidos por sus fans incondicionales, listos para servirles comida y bebida, y tomar fotos promocionales. Ah, entonces el personal son fanáticos. Y tienen a las Wild Wild Pussycats como opción. Parece que le conseguimos su regalo a Izuku. Y también una comida. ¿Puedo tener mi nombre en él? Ochako podía oír la sonrisa burlona de Himiko. Pensé que no querías hacer un regalo. Pero no te preocupes, me aseguraré de pagarlo todo para que no tengas que escatimar y limitarte al agua. Ochako sintió un latido en la sien. Bueno, me alegro de que hayamos solucionado tu problema. Aunque aún tengo que solucionar el mío. Oyó la risita de Himiko. Sé dónde vives. Agitada, Ochako se levantó y empezó a pasearse por su apartamento. Estaba desesperada. Quería hacer algo especial. Pero no podía permitirse mucho. A menos que pudiera recortar sus facturas de este mes. Distraídamente, mientras Himiko y Tsuyu le ofrecían algunas ideas y le aseguraban que, hiciera lo que hiciera, a Izuku le encantaría, Ochako empezó a hojear su cuponera, quizá con la esperanza de encontrar algo que le permitiera ahorrar dinero. Había leído algunas páginas, muchas ya estaban cortadas y usadas cuando aminoró el paso y se detuvo. Cuponera y... ¿qué? Ochako golpeó el folleto usado. Quizás tenga una idea, pero puede que sea demasiado cursi. Entonces suena perfecto para Izuku. Bueno, ¿qué tal si le hago a Deku un talonario de cupones para novias? Podría llenarlo con cosas como, palmaditas en la cabeza. Tomarse de la mano. Un bento para el almuerzo. Tal vez una almohada para el regazo. Dios, no creo que pueda alimentarme más de ti. Me vas a dar diabetes. Tsuyu hizo un pequeño quero alegre. ¡Qué buena idea! ¿Entonces crees que está bien? Ochako se sintió un poco culpable, ya que no iba a gastar mucho en esto. Papel de construcción y materiales básicos de manualidades serían suficientes. Explicó que no quería parecer tacaña. Pero lo eres, dijo Tsuyu con un graznido furioso, dirigiéndose a Himiko. Pero es un regalo muy personal. Uno que demuestra cuánto lo quieres. Así que es genial. Vaya, Tsu ya te ha enseñado a hacer sus necesidades, ¿eh? Supongo que tiene la lengua para ponerte en pie. ¿Lo sabes, Kero? Oye. Sé amable o no conseguiré que ninguno de los chicos de apoyo haga el libro. Ochako parpadeó. ¿Hacer? Esos locos siguen en el campus destrozando cosas con sus inventos. Apuesto a que alguien tiene algo para que este libro sea como los que dan en las tiendas. Con papel perforado y encuadernado. Ochako contuvo la respiración. Así es. Así que sé amable. Ochako pensó en esto y luego decidió ser grosera. Tsu, Toga está siendo cruel. Sé amable, Himiko. Oh, eso es sucio. Ochako simplemente sonrió. Poco después, los tres empezaron a pensar en ideas para añadir al libro. La mayoría eran inocentes. Algunas eran para citas. También se añadieron ideas íntimas, como masajes, abrazos, darle de comer y besuquearse. Sin embargo, al hablar de cuántos para cada uno, Ochako sintió que se sonrojaba. Algo que Himiko parecía saber, aunque no fuera una videollamada. Aunque da un poco de vergüenza añadirlo, Ochako tenía una razón, como explicó. Muchas de estas cosas eran cosas que Izuku hacía activamente o que pediría sin dudarlo si volvieran a la isla. Ochako había notado que, ahora que estaban en casa, Izuku era mucho más tímido y normal. No del todo, claro, pero sí un cambio notable. Entonces, aunque podría sentirse demasiado avergonzado para pedirle abiertamente un momento de besos, si tuviera uno de estos cupones para entregarle cuando quisiera algunos nuevos moretones en su cuello, podría no dudar cómo lo haría si realmente tuviera que decirle que los quiere.
Ochako está intentando despertar a esa bestia hambrienta, rió Himiko. Deku no es una bestia, se defendió Ochako. Simplemente era más abierto a expresarse físicamente. Solo quiero que sepa que todavía está bien ser así. ¿Te ha tenido mi gorilla algo físico desde que volviste de vacaciones? No es una pregunta que Tsu haría normalmente, pero dada la particular situación entre ellos, parecía apropiado. Sobre todo si ya se estaban gestando algunos problemas. El rubor de Ochako se intensificó. No ayudó que Himiko no la atacara ni hiciera una broma, lo que significaba que estaba muy atenta. Nosotros, sí, sí. Anoche, cuando fui a cenar y me acompañaba a la salida, él, tenía los labios muy calientes. Aunque no es que hayamos hecho nada en el pasillo de su apartamento. Su madre o Eri podrían haber entrado y nos hubieran visto. Ochako se estremeció al pensarlo. Estaba nervioso incluso al intentar esos besos. Y quiero dejar bien claro que no me importa que siga queriendo hacer este tipo de cosas. Hemos hablado desde que llegamos a casa y acordamos bajar el ritmo. Pero quiero que sepa que bajar el ritmo no es parar. Los dos tuvieron la conversación que dijeron que necesitaban tener en su último día de vacaciones, después de ayudar a Himiko y acordar con Tsuyu lo que todos querían. Ambos coincidieron en que lo que habían hecho durante su estancia en la isla, aunque no estaba nada mal, no les iría tan bien en casa. Pero Ochako se preguntaba si tal vez debería haber sido más clara en algunas cosas. Este regalo podría ayudar a remediarlo. Bueno, ahora que ya nos quitamos las ideas dulces, vamos a elegir algunas picantes. Tanto Ochako como Tsu pudieron oír la sonrisa de Himiko. No, dijo Ochako definitivamente. Ay, vamos. ¿Ni siquiera le darás al pobre Izuku un pequeño regalo especial? ¿Quieres que mencionemos tu nombre en caso de que Eri tome este libro y le pregunte a la mamá de Deku qué significa una de tus ideas? Se oyó un ruido sordo al otro lado de la línea. Y una Himiko genuinamente asustada tartamudeó. Sí, ya sé que. No hagamos eso. Los tres revisaron la lista una última vez, viendo si había algo más que Izuku realmente pudiera apreciar. Himiko tarareó para sí misma. Tarjetas para salir de la cárcel gratis. Ni hablar, fue la respuesta instantánea de Ochako. Lo que provocó que los tres estallaran en risas. All Might miró la imagen y se rió. Katsuki parecía que iba a vomitar, pero Ochako no se lo había permitido. Solo miró, para que a ella le diera igual. ¿Por qué carajo lleva falda? Porque tiene las piernas para lograrlo, dijo Ochako simplemente. Cuando Katsuki pareció que iba a vomitar, Ochako añadió. Estábamos en un café de héroes por su cumpleaños, y él se disfrazó de Tiger mientras que los demás somos los demás miembros. Katsuki emitió un sonido como si lo hubieran apuñalado. ¿Cuánto tiempo más voy a tener que lidiar con esta mierda de citas? Ochako lo miró con indiferencia. Puedes irte y no volver a ninguna reunión jamás. Katsuki la fulminó con la mirada. De acuerdo, da igual. No es propio de ti hacer algo que me haga la vida más feliz. Que te jodan. Ve a beber lejía. Ja, 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 vamos. Estamos todos del mismo lado. Las miradas gemelas de Ochako y Katsuki hicieron que All Might se aclarara la garganta y apartara la mirada. Habían pasado unos días desde que Izuku le informó a All Might que el grupo de personas que conocían One for All había crecido. Así que, ahora que todos tenían la agenda libre, se decidió reunirse con el grupo en el campus, en la oficina de All Might. Por si acaso quedaban preguntas pendientes. All Might se había tomado la noticia mejor de lo que Izuku esperaba. Si bien All Might no estaba precisamente emocionado por la revelación, tampoco podía criticar las decisiones de Izuku. Una pregunta directa del chico había echado a perder cualquier posible argumento del héroe. ¿Cómo pudiste mantener en secreto One for All para tus amigos cuando asististe a la UA? Ay, la verdad es que no tenía muchos amigos. En aquel entonces, estaba tan concentrado en entrenar que no me daba tiempo a hacer ninguno. All Might nunca tuvo que lidiar con los problemas que Izuku tuvo para mantener en secreto One for All. Sin amigos. Sin familia. Así que, con eso en mente, aceptó la decisión de Izuku y simplemente siguió adelante de la mejor manera posible para asegurarse de que todo le saliera bien. ¿Por qué carajo estoy aquí para esta mierda? Ochako se frotó la frente. Elige un camino. O te enojas por no estar involucrado o te enojas por estarlo. Ir y venir me está volviendo loca.
Lo mejor es que nos aseguremos de que todos estén en sintonía, repitió Olmig cuando Izuku explicó por qué había invitado a Katsuki a la reunión, cuando Ochako había sido quien cuestionaba si realmente era necesario que estuviera allí. Al acercarse a la puerta de su oficina, dijo: es bueno tener a alguien más vigilando de cerca al joven Midoriya. Estoy seguro de que la joven Uraraka debe estar desesperada. Ochako decidió no hacer comentarios mientras que Katsuki parecía visiblemente molesto por estar siendo asignado al rol de niñera. ¿Cómo carajo es esta mi vida ahora? Ochako lo fulminó con la mirada. ¿No eras tú el que se quejaba de no estar al tanto? El gruñido que escapó de la garganta de Katsuki solo fue eclipsado por los crujidos y estallidos de sus palmas. Ja, 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 ja. Con su novia y su rival vigilándolo, dudo que el joven Midoriya tenga más cicatrices cerebrales. Si las tuviera, ustedes dos probablemente le harían unas de verdad al pobre chico. Ja, 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 ja. Olmig se giró mientras reía, pero notó que ni Ochako ni Katsuki caminaban a su lado mientras se preparaba para abrir la puerta de su oficina. De hecho, ambos se detuvieron en seco unos pasos atrás. ¿Suke? Preguntó Katsuki, con aspecto de haber mordido una batería. Ochako parecía estar aún procesando la situación, pues el color de sus mejillas se desvaneció. Olmig parpadeó. Las cicatrices en quiero decir, seguramente ustedes dos, de sus heridas en Osu, al no ver que ninguno de los dos lo reconocía, Olmig empezó a darse cuenta de que había cometido un grave error. Pero seguramente Izuku se lo había contado a Ochako y Katsuki. Su rival y su novia, Izuku, debió de habérselo contado. No lo habría ocultado. No a ellas. Pero al mirarlos, le golpeó en el alma que se le hubiera escapado algo que no tenía derecho a contar. Dios mío. Olmig abrió rápidamente la puerta, decidiendo que ese salón abierto no era el lugar para tener esa conversación, y estaba a punto de llevarlos adentro para poder entender lo que realmente sabían y tratar de averiguar qué tan mal lo había arruinado, pero luego las cosas fueron de mal en peor. Porque dentro de la oficina, todos los miembros del escuadrón estaban sentados, observando a un joven completamente paralizado, con aspecto de ciervo deslumbrado. La voz de Olmig se había escuchado claramente en la sala, y ahora Himiko, Tenya, Itoshi, Tsuyu, Shoto, Mei y Melissa conocían la gravedad de las heridas de Izuku en Ciudad Osu. Heridas que el joven, visiblemente acorralado, no tenía intención de revelar jamás. Todos tenían una mezcla de sorpresa y preocupación en sus rostros mientras miraban a Izuku, quien debía estar en medio de preparar algo de té, ya que estaba alejado de todos. La habitación estaba en completo silencio. No parecía que nadie respirara. Olmig se giró, observando a todos, hasta que se posó en Izuku, quien se había girado para mirarlo. Entonces, los ojos del chico bajaron y se abrieron de par en par. Izuku vio a Ochako. No. Al instante, Izuku decidió que estar donde estaba no iba a funcionar. La puerta estaba bloqueada, así que con un gesto de la muñeca, la ventana de la oficina se abrió. Joven Mido. En un destello de chispas verdes, Izuku giró sobre sus talones y salió disparado, saltando por la ventana abierta, aterrizando en el césped y despegando, corriendo por el terreno. Poniendo la mayor distancia posible entre él y los demás. Katsuki golpeó el alféizar de la ventana con las manos, formando pequeñas bocanadas de humo mientras se asomaba y maldecía. ¿De verdad se fue a la mierda? Oye. Vuelve aquí, mierda. Ochako saltó por encima de Katsuki, usando sus hombros como trampolín para atravesar la ventana abierta. Aterrizó con una voltereta, se levantó y corrió tras Izuku sin dudarlo. Maldita perra, no. Himiko la imitó rápidamente, y Tsuyu le dio una patada a Katsuki en los hombros, tirándolo unos pasos hacia atrás. Con un gruñido, Katsuki miró a los demás. Si alguien que no sea yo entra por esa ventana, te volaré junto con toda la maldita pared. Katsuki salió por la abertura inmediatamente después, pero todos los demás ya estaban corriendo para salir de la habitación. Mei saltó sobre la espalda de Tenya cuando el representante de la clase hizo lo impensable y comenzó a correr por el pasillo. Shoto arrastró a un Itoshi que se agitaba mientras tomaba la ventana ahora abierta y usó su hielo para deslizarse rápidamente por el suelo. La pantalla holográfica de Melissa se volvió estática mientras ella tomaba los controles de su dron y lo lanzaba por la ventana, con los motores aullando. Y Olmig se quedó solo, cubriéndose la cara con una mano. Oh, he hecho algo muy malo. Apretado contra un árbol, Izuku intentaba desesperadamente decidir qué demonios iba a hacer.
Salir del país era su prioridad. Japón era claramente un lugar prohibido para él. Lo mismo con Estados Unidos, ya que no iba a poner un pie en ningún lugar donde Melissa tuviera soberanía. ¿Europa? ¿Quizás España? ¿Playas tropicales en España? ¿O Francia? ¿Pero me quedaría bien un pasador? Sí, estas eran las cosas importantes en las que Izuku pensaba. Si no, estaría pensando en cómo Olmig lo había delatado y había divulgado su historial médico personal a todos sus amigos. ¿Quién hace eso? No es algo que se diga así como así. ¿Qué? ¿Se supone que ahora tengo que contarle a todo el mundo sobre mis visitas al médico? Y lo estoy pensando. Y justo después de uno también, sí, no, tengo que irme del país. Sí, no había otra forma de lidiar con esta situación aparte de... Deku. Gritó Chaco mientras atravesaba la maleza. Correr. Izuku salió corriendo de inmediato. La oyó gritar algo, pero solo oyó los gritos de ira de su novia. Y eso fue aterrador en muchos sentidos. Deku, bastardo. Baja la velocidad. De repente, el árbol a su lado explotó en pedazos mientras Katsuki volaba sin control. Katsuki tuvo que impulsarse con fuerza para alcanzarlo, así que estaba un poco fuera de control. Izuku, sin embargo, solo pensó. Oh, Ochako me envió a Kacchan. Oh, está enojada. Afortunadamente, Izuku pudo sacar el árbol destrozado, en realidad, árboles ahora que podía ver bien el camino de su explosivo rival, y los movió para bloquear el camino de Ochako mientras seguía corriendo. Bueno, eso la ralentizará y podré escapar. ¿Es uno de los trozos de árbol el que vuela hacia el cielo? Izuku vio cómo un tronco de árbol explotaba pasar velozmente sobre sus cabezas. Arriesgando la mirada, Izuku sintió que se le helaba la sangre al ver a Ochako flotar y lanzar todo a su paso. Ah. Oh, eso fue aterrador. Saliendo de entre los árboles, Izuku atajó el primer edificio que vio. Que resultó ser un gimnasio usado por estudiantes de tercer año. Izuku recibió miradas extrañadas al saltar y correr a su alrededor. Mirio detuvo su peso muerto para ver a Izuku correr sobre varias bancas de press de banca mientras Ochako saltaba por una ventana abierta, gritando. Deku. Deja de correr. No. Lo siento. Confía en mí. Todo está bien. Izuku usó unas cuerdas de batalla para dar un giro repentino, saltó por encima de Nejire, que estaba en el centro del lanzamiento de abdominales con el balón medicinal junto a Yuyu, y se dirigió directamente a la puerta abierta. No me mientas. Ah. La chica de pelo pixie se detuvo, sosteniendo la pelota con peso. ¡Guau! Está corriendo casi tan rápido como Tamaki aquella vez. Tamaki tenía patas de conejo ese día, dijo Nejire con un suspiro. Mirio rió entre dientes. Recuerdo el conejo, pero no las patas. Y el pulpo también, recordó Yuyu. Tamaki ocultó su rostro mientras el resto de los cuatro grandes tenían sonrojos iguales. Adou-senpai. Lánzame, por favor. Nejire, sin perder el ritmo, tenía un remolino de energía girando alrededor de su brazo y puño. Esquiva balón especial. Ochako se lanzó, se metió en una bala de cañón y flotó. Mientras se elevaba junto a la pareja, Nejire dejó que su movimiento ondulatorio la envolviera. Entonces, con un chillido de alegría de la chica espiral, Ochako salió disparada como un misil. Yuyu observó a la chica volar. ¿Por qué parece que ya lo has hecho antes? Clases de vuelo. Nejire sonrió felizmente. Me das miedo. Izuku salió corriendo por la puerta, sin saber a dónde. Solo sabía que debía estar muy, muy lejos. Oyó nuevos sonidos al salir del gimnasio. Motores rugiendo. Hielo crujiendo. Explosiones estallando. Todos los demás se acercaban. Necesitaba... Deku o no. Izuku se agachó justo cuando Ochako pasó justo por encima de su cabeza. Al levantar la vista, la vio desinflarse, estrellarse y resbalar hasta detenerse en su propia nube de polvo. Estaba tendida boca abajo en el suelo, inmóvil. Izuku jadeó y corrió hacia ella. Ochako. Ochako, ¿estás bien? En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, Ochako, polvorienta y desaliñada, se levantó de un salto, rodeó a Izuku con sus brazos y piernas y, con un golpecito, se impulsó a él y a ella, de modo que ahora caían hacia atrás en el aire. Te atrapé. Oye. Eso fue una mala pasada. Se quejó Izuku. Eso se llama ser astuto, idiota, se quejó Ochako en su pecho.
Por un breve instante, ambos simplemente flotaron suavemente en el aire. Ninguno de los dos se dio cuenta de que, a su alrededor, el resto del grupo estaba a unos 30 centímetros por debajo, esperando y escuchando. Amordazado en el caso de Katsuki, cortesía de Mei. ¿Qué tan grave es? Preguntó Ochako suavemente. ¿No estás enojado? Estoy furioso, ¿qué tan furioso? Izuku suspiró suavemente. La chica de la recuperación dijo que es superficial. Se frenó a añadir algo que sonara de ¿ves? No es para tanto. El agarre de Ochako se aflojó un poco al relajarse. No lo suficiente como para que Izuku pudiera soltarse sin forzarlo, cosa que no iba a hacer, pero fue suficiente para demostrar que Ochako sentía cierto alivio. ¿Quién sabe? Olmig, dijo Izuku con notable fastidio. Recover Igel, Gran Torino, Aizawa Sensei, supongo que el director Nezu y mamá. Ochako se sorprendió un poco al saber que Inko lo sabía. Al decir eso, Izuku respondió. Es mi mamá. Tiene permiso para ver mi historial médico privado. La mención de Izuku de privado no pasó inadvertida. Ochako frunció el ceño, enfadada, pero comprensiva a regañadientes. Era un problema médico. Aún así, ¿ibas a decírmelo alguna vez? No lo sé. Era la respuesta más sincera que podía dar. Pensé en, un poco. Sobre todo mientras estábamos en el hospital, pero, con todo, simplemente no me parecía bien. Después de eso, creo que contárselo a alguien sería como admitir que hice algo malo. Y a pesar de lo que todos dicen, no hice nada malo. Así que me callé. Ochako lo abrazó con fuerza. Tenía recuerdos vívidos de lo que Izuku había hecho para tener esas cicatrices. Sabía qué lo causó. Uno para todos, potenciando sus psicoquinesis hasta extremos aterradores. Debería haber sabido que algo había pasado. La forma en que sangraba por la nariz, los ojos y las orejas, por Dios, debería haberlo delatado. Estás confundiendo dos cosas. Tal vez. Probablemente. No puedo evitarlo. Entonces, ¿te lo guardaste para ti porque sentiste que tendrías que defenderte? Eso. Además, es que, no sé, no quería hablar de ello. Defenderlo, reconocerlo. Que sea otra cosa que hago que te preocupe. Izuku murmuró varias razones, todas ciertas. Mencionó que hacía tiempo que no se había lastimado. De hecho, había aprobado el examen a la perfección y había salido ileso del incidente de la isla primero. ¿Qué sentido tenía sacarlo a colación ahora? Ochako podía oír la creciente irritación en la voz de Izuku. No iba dirigida a ella. No, era más bien el tema. Quizás algo dirigido a sí mismo. Y algo dirigido a... ¿Tiene esto algo que ver con lo que oí sobre Recover Igel? Ochako sintió que Izuku se ponía rígido. Un poquito, dijo Izuku con amargura. No era pura ira. Pero aún albergaba sentimientos negativos sobre el tema. Deku, no estoy enojada contigo por no decir nada, dijo finalmente Ochako. Estoy enojada porque decidiste que huir era la mejor solución que se te ocurrió, pero por lo demás, no te culpo. Hay un montón de cosas retorcidas en esto. Izuku asintió. Lo siento. Lo sé. No haces nada para lastimar a la gente, suspiró Ochako. Compartimos tanto que es raro escuchar algo tan serio, pero y tenías todo el derecho a guardártelo para ti. Nadie tiene derecho a eso. Ni siquiera yo. Izuku sintió un gran alivio al oír eso. Quizás no tenía razón al mantenerlo oculto, quizás no se equivocaba. Demonios, quizá nunca lo supiera, pero oír a Ochako decirlo significaba mucho para él. Claro, seguía sin resolver el problema de que ella lo supiera. Pero después de lo comprensiva que había sido, se merecía con creces regañarlo por las cicatrices. Izuku juró que escuchó a alguien abajo preguntar si tendrían un turno, pero rápidamente lo silenciaron. Ochako frunció el ceño ante la oferta, incorporándose para no hundir la cara en el pecho de Izuku y mirándolo a los ojos. ¿Me toca a mí, decir algo sobre las cicatrices? Sí. Ya sabes. No es que pueda decirte que no digas nada. Así que, cuéntamelo. Sonrió. Era una sonrisa nerviosa. Esperaba el dolor de la tirita al arrancarse. Izuku comenzó Ochako lentamente, usando su nombre para hacerle saber que hablaba completamente en serio, estoy 110% de tu lado. Y estaré de tu lado contra cualquiera que te diga que estás equivocado. Deku, cada vez que has tenido que hacer algo, tenías que hacerlo o la gente saldría lastimada. Siempre, dijo Ochako con contundencia. Izuku se tomó un segundo antes de abrazar a Ochako con fuerza.
Te quiero muchísimo. Ay. No he terminado. Se quejó Ochako mirándolo. No me gusta que siga pasando y agradezco mucho el descanso. Así que, sigamos así, ¿eh? En resumen, hazlo mejor. Era el tipo de compromiso que Izuku aceptaba. Estoy tan aliviado. Me aterraba que mi novia se enfadara conmigo y tuviera que huir del país y empezar una nueva vida y. Oh, todavía estoy enojado contigo. ¿Eh? El dulce rostro de Ochako se transformó en una mirada gélida. ¿No recuerdas la huida? Sí, habrá consecuencias por eso. Izuku tragó saliva ruidosamente. Era justo. No significaba que no le hiciera pensar que tal vez debería considerar empezar una nueva vida en España. Oye. Gritó Himiko desde abajo. Antes de que lo orbites, quizás nos des la oportunidad de decir algo. Para cuando el grupo regresó, todos habían expresado sus opiniones sobre la naturaleza de la lesión de Izuku, su hábito de lastimarse y qué lado tenían si estaba siendo irresponsable o no. No todos estaban completamente de acuerdo, pero nadie quería ni quería que eso generara discusiones. La gente habló. La gente escuchó. Y coincidieron en que el camino actual de Izuku parecía estar dando frutos. En resumen, Izuku estaba contento. Así que de verdad tienes daño cerebral. Katsuki, por supuesto, tuvo que soltar un comentario sarcástico para hacerle saber a Izuku que esa no era una razón aceptable para quedarse atrás. Ochako estuvo a punto de coger uno de los cuchillos de Himiko que sabía que llevaba consigo. Pero Izuku aceptó el reto con una sonrisa de confianza. Cuando el grupo regresó a la oficina de All Might, surgió la pregunta de si Izuku se enojaría con él por revelar el secreto como lo había hecho. Creo que puedo estar enojado el resto del día, reflexionó Izuku. Nadie se creyó que Izuku fuera capaz de enojarse con su héroe. Y tras una efusiva disculpa de All Might, se demostró que tenían razón. El resto del día transcurrió según lo previsto, con All Might ayudando a garantizar que todos estuvieran en sintonía y respondiendo cualquier pregunta que pudieran tener. Unos días después, en el centro comercial Kiyashi Ward. ¿Por qué carajo estás aquí? Oye, mocoso. ¿Qué carajo te dije sobre hablarme así? Muchos de miraban de un lado a otro entre Katsuki y su madre, todos con miradas que mostraban diversos estados de shock y comprensión. Ochako se quedó un poco atónito. Así que de ahí lo saca. Ejirou rió nervioso. Si le hablara así a mi mamá, me quitaría el pelo de un manotazo. Mina se rió disimuladamente ante eso. Un buen grupo de había decidido reunirse en el centro comercial para conseguir los suministros que les faltaban para el campamento de verano. Algunos ya se habían marchado, usando el sistema de compañeros que Ten ya estaba implementando. Oh, mira, ahí viene mi gorilla ahora. Ay, trajo a Eri. Chilló Mina. Al instante, Himiko, Katsuki y Mitsuki se enderezaron y cerraron la boca. Cuando Inko también apareció, los miró a los tres con expresión divertida. Sabían que ella sabía que sabían lo que significaba tener a Eri cerca. Por eso estoy aquí, hijo. Mitsuki arrugó la cara y Katsuki pareció dolerle al oírla decir eso. Inko y yo vamos a almorzar mientras tú y tus compañeros van de compras. Ten ya se alegró de tenerlos a todos. Bien, ahora vamos a formar nuestras parejas. Izuku parpadeó. ¿Pares? ¿En serio? Ochako negó con la cabeza. No. Ya lo intentamos. ¿Por qué? No. Himiko y Katsuki parecían dispuestos a morir, o incluso a matar, ya que estaban emparejados. Entonces las cosas se pusieron aún peor para ellos. Eri, sabiendo dónde estaría la diversión, miró a Inko con sus grandes ojos y preguntó: ¿Puedo ir de compras con Toga? Por favor. Oh, el horror en los rostros de la pareja. Y las sonrisas de Inko y Mitsuki. Izuku y Ochako tuvieron que voltear la cabeza y salir corriendo para que nadie los oyera reír. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tardará una parte del centro comercial en tener un agujero? Mitsuki rió disimuladamente mientras se sentaba y comenzaba a revisar la carta de bebidas de la cafetería. Inko también rió disimuladamente al sentarse. Al menos lo suficiente para que podamos tomar nuestra copita. Mitsuki negó con la cabeza. ¿Por qué dejas que esa dulce niña ande tanto con Toga? Estaba segura de que insistirías en que Izuku se la llevara. Inko tarareó mientras también revisaba el menú. Izuku y Ochako se comportan prácticamente como los padres de la chica.
Muy responsables, cariñosos y atentos. Estaría en las mejores manos con ellos, si, Inko hizo una pausa mientras levantaba un dedo, se portaran de maravilla. ¿Y esos dos, todavía en plena luna de miel, en un centro comercial, sin supervisión? No los sometería a eso, ni a ellos ni a Eri. Mitsuki resopló. Así que literalmente les estás dando permiso para hacer el tonto al mantener a Eri alejada y evitar que la pobre vea besos asquerosos, ¿eh? Inko se encogió de hombros con una sonrisa. Dios, debes tener prisa por tener nietos, ¿eh? No hay tanta prisa. Replicó Inko. Pero recuerdo lo que era ser joven. No voy a amargarles la fiesta. Inko echó un vistazo al menú. Sobre todo porque ahora parece un desfile de locos. ¿Eh? Oh, nada. Nada en absoluto, dijo Inko con una sonrisa apresurada pero pícara. Realmente necesitaba recordarle a su querido y dulce hijo que, a diferencia de la mayoría, ella podía entender sus murmullos. Así que, cuando tenía la nariz hundida en ese cuaderno nuevo, y no era solo el nombre de Ochako el que salía de sus labios, ella lo notó. Esa iba a ser una conversación divertida cuando él estuviera listo para tenerla. Además, necesitaba encontrar la manera de que Tsuyu y Himiko vinieran a una buena cena familiar. Debía ser muy fuerte para que Himiko se sometiera. Está bien, pero ¿por qué en nombre de Dios está ella con toga y mi mocoso? Porque es la tía divertida, y todo niño necesita una tía divertida. Hacen y dicen cosas que ningún padre en su sano juicio haría jamás. Además, creo que también le hace bien a Toga estar cerca de Eri. Le enseña responsabilidad. Sabes que esos dos van a decir cosas muy feas delante de ella, ¿verdad? Inko suspiró y asintió. Y probablemente también le den un puñetazo. ¿Maldiciones? Claro. Violencia, quizá. Mitsuki se rió. Así que las palabrotas y la violencia están bien, pero Dios no permita que vea algunos besos. Más o menos, sí. Ja 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 ja. Las dos madres rieron disimuladamente antes de volver a ver qué iban a tomar mientras los niños salían. Así que ninguna estaba lista cuando una mujer entró en la cafetería y exclamó. No me lo puedo creer. Señora Midoriya. Ah, es usted. Ambos miraron hacia arriba e Inko sintió que sus ojos se abrían de par en par. Entonces, ¿qué dice la lista que necesitamos? Preguntó Ochako mientras miraba los escaparates. No es que planeara comprar nada más que lo que sabía que necesitaba y para lo que tenía cupones. Me sugirieron repelente de insectos, dijo Izuku mientras miraba la lista. Algunos usados en zapatos de calle también, oye, Ochako. ¿Podemos hacer nuestras listas, ya que no necesitas tanto y yo solo? Ochako miró por encima del hombro y entrecerró los ojos. Deku. Quiero decir, ¿podrías considerarlo un regalo? ¿Quieres regalarme repelente de insectos? Izuku tragó saliva y luego levantó las manos. Lección aprendida. Ser novio no significaba que tuviera derecho a comprarle cosas. O al menos cosas como esta. Claramente, las complejidades de lo que podía y no podía comprarle iban a ser un campo minado por un tiempo. Al ver que Izuku dejaba de hablar, Ochako se giró y volvió a la normalidad. Hablabas de conseguir pesas para las muñecas o algo así, ¿verdad? Oh, sí. Entonces tendremos que pasar por una tienda de gimnasio también. Izuku asintió mientras miraba a su alrededor, decidido a ver si había algo de lo que pudiera hablar sin meter la pata. Casi tropezó cuando su mirada errante se posó en la exhibición del encuentro de Amidala que pasaban junto a él. Ochako parpadeó ante su pequeño grito y se giró para verlo reaccionar, desviándose para mirar al frente. Lo cual era muy sospechoso. Cuando empezó a girarse para ver qué había estado mirando, él se movió, arqueándose y arrastrando los pies para mantenerse en su línea de visión, como un niño que intenta ocultar algo. Ella arqueó una ceja, lo que lo hizo detenerse y ella terminó de girarse para ver qué le había llamado la atención. La tienda Amidalas Rendezvous del centro comercial, con el escaparate lleno de maniquíes con lencería que a Ochako le sorprendió que pudieran mostrar tan abiertamente. Ajá. Izuku cantó. Tras observar de nuevo los maniquíes, se volvió hacia Izuku. Entonces, ¿cuál imaginabas que llevaba puesto? ¿Qué? No estaba haciendo eso. Lo juro. El humo que Izuku exhalaba, el rubor en sus mejillas y el pánico general en su voz dejaban claro que era una mentira descarada. A Ochako le pareció adorable. Ah. ¡Qué decepción!
Con un dramatismo exagerado, Ochako se giró, con aspecto de derrota. Debo estar haciendo mal mi trabajo como novia. La velocidad con la que Izuku se abalanzó sobre ella y le agarró la mano fue sorprendente. No. Ochako, eres hermosa, guapísima, increíble y griega. ¿Y, te ríes? Ochako, sonrojada ante la repentina avalancha de cumplidos, no pudo contener las risitas que se le escaparon. Ni siquiera usar la mano libre para taparse la boca le sirvió de nada. Izuku se detuvo un momento y se dio cuenta de algo aterrador. No creo que sobreviva si tú también empiezas a burlarte de mí. Privilegio de novia, respondió Ochako con una sonrisa arrogante. Ahora, adelántate. Tenemos que ir al otro extremo del centro comercial a buscar algunas de estas cosas de mi lista. Ochako, con la cabeza bien alta por su pequeña victoria, dio unos pasos antes de oír el verde. Se detuvo. Volvió a mirar a Izuku, que pasó tranquilamente sin decir nada más, dejándola con la cabeza inclinada, preguntándose qué significaba aquello. Entonces, volvió a mirar el expositor y vio que uno de los maniquíes llevaba lencería verde, poco más que encaje, ligas y medias. La cara de Ochako se iluminó como un árbol de Navidad. Chitose sonrió radiante al entrar en la pequeña cafetería y dirigirse a la mesa donde estaban sentadas Inko y Mitsuki. En lugar de su habitual vestido de negocios, llevaba un vestido veraniego informal y holgado. La tela negra le caía suelta, con amplios cortes a los costados y la espalda, dejando al descubierto brazos, hombros y espalda. El vestido le llegaba justo por debajo de las rodillas, así que con cada paso ondeaba, mostrando la justa cantidad de muslo para resultar tentador. Rematado con unos tacones que hacían clics nítidos a cada paso, Chitose parecía más propia de una pasarela que de pasearse tranquilamente entre las mesas de una cafetería. Bajo el brazo, un pequeño bolso negro completaba el look. Una mujer que sabía, que sería el centro de atención en cualquier lugar. Mitsuki inclinó la cabeza hacia un lado mientras observaba a esta belleza azul pavoneándose, hasta su mesa, con ojos negros brillantes como la obsidiana y una sonrisa que haría temblar las rodillas al sexo débil. Y, ya que estaba, también al sexo fuerte. Luego estaba el rubor, y como su sonrisa le hacía hoyuelos en las mejillas. Un toque de púrpura redondeaba su look. Dios, esta mujer parece hambrienta. Mitsuki siguió la mirada de la mujer y vio que estaba fija en Inko. Chica, ¿qué demonios? Mitsuki estaba casi a punto de pensar que se trataba de un caso de identidad equivocada, pero entonces Inko balbuceó sorprendida. Señora Kizuki. Mierda. ¿Conoce a esta mujer? ¿Por qué no me lo ha dicho? Chitose se rió. ¡Ay, qué coincidencia tan grata! Inko tuvo que reaccionar bruscamente al darse cuenta de quién se acercaba. No esperaba volver a ver a esa persona. Además, el hecho de que esta poderosa mujer la recordara fue casi tan impactante como verla. Sí, lo es. ¿Qué te trae por aquí? Al llegar a la mesa, Chitose hizo un pequeño gesto con la mano mientras respondía. Oh, solo estaba disfrutando de un pequeño pasatiempo, eso es todo. ¿Cómo has estado? Oh, estoy bien, dijo Inko con una sonrisa. Entonces pareció recordar que no estaba sola en la mesa y rápidamente se acercó a presentar a Mitsuki. Oh, ¿no serás pariente del chico de la UA? Ese es mi pequeño tesoro, sí. Inko casi se cae de la silla al oír a Mitsuki describir a Katsuki así. Dios mío, sí que estaba usando buenos modales. Fue raro. Oh, ella es la señorita Kizuki. La conocí en esa maravillosa cena de la que te hablé. Mitsuki parpadeó y estaba a punto de comentar cuando Chitose sonrió, una sonrisa nada pura, e intervino. Oh, por favor, puedes llamarme Chitose. Probablemente era bueno que aún no hubiera tomado su café, si no, Mitsuki podría haberlo rociado con la mirada dubitativa. Inko también estaba visiblemente sorprendida, tartamudeando un poco antes de decir. Oh. Es muy amable de tu parte. Puedes llamarme Inko entonces. Los ojos de Chitose se iluminaron. Oh, de verdad eres tan adorable. Inko se sonrojó mientras Mitsuki los miraba a ambos, preguntándose qué demonios estaba pasando. Porque si tuviera que adivinar... ¿Sabes? Desde que cenamos con el señor Yotsubashi, debo admitir que te he tenido muy presente. Chitose se acerca a Inko, con esa sonrisa peligrosa. Esa sonrisa hambrienta. ¿Sí? O sea, no creo haber hecho nada para merecer tu atención, dijo Inko con dificultad, intentando recordar aquella noche. Rebobinándola mentalmente y pensando en qué podría haber hecho.
Chitose extendió la mano y, con indiferencia, apartó unos cabellos sueltos que habían caído frente a la cara de Inko. Una mujer tan hermosa como tú, ¿cómo no me fijé en ti? Sonrió para sus adentros al sentir que Inko acercaba la cabeza hacia su tacto. Sin duda, era algo subconsciente. Pero le hizo saber a Chitose algo muy importante. Esta mujer estaba sedienta de contacto. El don de Chitose necesitaba contacto, así que si en algo era experta, y lo era en muchas cosas, era en el contacto y en cómo afecta a las personas. Pobre mujer. Puedo ayudarla de muchas maneras. Hisashi no es la persona indicada para este trabajo. El momento fue breve, pero al darse cuenta de lo que Chitose había dicho, Inko se sobresaltó. Precioso. ¿Esperar? ¿Qué? Yo. Esperar. Dios, su mano sintió, esperar. Oh, definitivamente. Una mujer como tú, Chitose dejó que la punta de su lengua se humedeciera los labios, no podía apartar mis ojos de ti. Inko intentó, desesperadamente, recordar. Sentía que era algo que habría notado. Aunque estar cerca de Hisashi, él y su jefe, hablando casualmente sobre el libro del Ejército de Liberación Meta, había sido una gran distracción. Me lamenté toda la noche después por no haber conseguido tu número. Pero con tu marido allí, me hizo dudar. Claro, luego descubrí que las cosas no iban bien entre ustedes dos. Por primera vez desde la llegada de Chitose, la actitud de Inko se enfrió un poco. Entrecerró los ojos. No era una mueca, sino que la miraba con recelo. ¿Cómo, lo sabes? Chitose rió nerviosamente y tuvo la genial idea de parecer un poco regañada. Bueno, era periodista antes de convertirme en directora ejecutiva de Shueisha Publishing. Y soy conocida por ser, un poco curiosa. Mientras Mitsuki casi explota al oír quién era exactamente esta mujer, Inko seguía esperando una respuesta. Te busqué a ti y a tu marido. Y bueno, hice algunas preguntas. Ya que, bueno, si no te importa que lo diga, parecía que había algo de fricción. Mitsuki tosió. Sí que la hay. Inko le lanzó una mirada. Claro, después de enterarme de todo esto, bueno, ya habían pasado unos días y griega. Dudaba que siquiera me recordaras. Así que, me arrepentí. Definitivamente no eres alguien a quien olvidaría, dijo Inko lentamente. Para el evidente deleite de Chitose. ¿Por qué te tomaste tantas molestias para empezar? Porque tenía muchas ganas de comer contigo otra vez. Aunque, dijo Chitose con voz ronca, quizás más privadamente. Mitsuki casi se cae de la silla mientras Inko volvía a sonrojarse. El tono de Chitose dejaba claro que no solo pensaba en comer. Inko traga saliva con dificultad. Oh. Bueno, seguro que interrumpí la copita de tu amiga y tú, así que me voy. Chitose tarareó para sí misma. ¿Sabes qué? No voy a cometer el mismo error dos veces. Inko parpadeó cuando Curious metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita y un bolígrafo. Le dio la vuelta, anotó unos números y se agachó para entregárselo a la atónita Inko. Toma, mi número personal. Si alguna vez te quedas sin planes, ¿me llamas? Inko, con el rostro enrojecido, asintió y tomó la tarjeta. Y observó con atención cómo Chitose se pavoneaba, contoneándose con cada paso. Dime que vas a llamar. Inko le hizo un gesto a Mitsuki para que se fuera, pero la otra mujer no iba a ceder. Inko, necesito que digas que no te vas a quedar con esto de brazos cruzados. Inko guardó la tarjeta en su bolso. ¿Qué te pasa? Cálmate. No puedes decirme que me calme cuando te ves como una maldita fresa ahora mismo, replicó Mitsuki, señalando a Inko con aire acusador. Vas a llamar a esa mujer al final del día y vas a abalanzarte sobre esto. Eso último sonó más a una orden que a una súplica. ¿Qué te pasa? Actúas como si esto fuera algo serio. Dios mío, por favor, dime que tu hijo no aprendió esa obviedad de ti. A Inko no le gustó el miedo en la voz de su amiga. Inko amaba mucho a su hijo. Moriría por él. Pero no había fuerza en el planeta que le permitiera aceptar que la compararan con él de esa manera. No lo heredó de mí. Entonces ¿sabes lo que acaba de pasar? La señora Kizuki estaba coqueteando conmigo, obviamente, afirmó Inko simplemente. Y Mitsuki respiró hondo. Así que, repito, vas a aprovechar esto. Inko apresuró el paso, maldiciendo su baja estatura, ya que Mitsuki la seguía sin problemas. ¿Por qué insistes tanto? Porque estoy intentando que tengas sexo, idiota, susurró Mitsuki en un grito.
Inko se dio la vuelta y susurró. No necesito acostarme con nadie. Solo la gente que no tiene sexo dice eso. Inko se quedó boquiabierta ante la idea. Eso no es cierto en absoluto. Inko odió la seguridad con la que Mitsuki respondió, pues parecía saber ya la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que te tocó algo que no funcionara con pilas? Inko se estremeció y Mitsuki continuó, aunque no tan bruscamente. Joder, ¿qué tal la última vez que algo con pilas? Sería difícil decidir si el rubor en las mejillas de Inko era de vergüenza o de enojo. Pero a Mitsuki no le importó mucho, solo notó que Inko no lo negaba abiertamente. Sí, necesitas esto. No lo hago. Inko volvía a alejarse, pero Mitsuki la pisaba los talones, prácticamente en su oído. Por Dios, no hay nada malo en querer atención. Un rollo como este te dará la atención que necesitas. Joder, la atención que te mereces. Estoy casada. Dios mío. Inko estaba usando su matrimonio con Isashi como defensa. No había terreno menos firme que ese. Mitsuki asintió claramente. Están separados. Además, es un capullo enorme. Ni una sola palabra de desacuerdo salió de los labios de Inko. Dio unos pasos más antes de señalar. ¿Por qué le das tanta importancia? Con Toshinori fuiste respetuoso. Mitsuki se cruzó de brazos. Pensé que ya habrían follado. Inko emitió un sonido como si se hubiera tragado un vaso de jugo de limón. Claro que necesitas un empujón si vas a golpear mientras el hierro está caliente. Y esa bomba azul estaba buenísima. Inko se agitó. No. Ni siquiera sé si me gusta, digo, soy heterosexual. Mitsuki miró a Inko como si acabara de decir que el cielo era verde y la tierra plana. ¿Tú? ¿En serio? ¿Tú? Inko parpadeó. ¿Eh? Mitsuki señaló a Inko con el dedo, demostrando claramente que no se estaba tomando esta estupidez. Entonces, ¿cómo llamarías a todas las veces que te pillé mirándome las tetas? Los ojos de Inko parecían platos. Balbuceó y tropezó, y solo Mitsuki se apiadó de ella para evitar que cayera de bruces. Pero incluso después de asegurarse de que el pobre desastre estuviera estable, Mitsuki simplemente se quedó frente a ella, con las manos en las caderas y una ceja levantada. La tenía acorralada, e Inko lo sabía. ¿Envidia de pechos? Fue lo primero que le pasó por la cabeza a Inko, e incluso ella sabía que era una respuesta tonta e increíble. Mitsuki negó con la cabeza. Joder, con toda esa envidia de pechos que tienes, no eres tan heterosexual. Yo. Tú. Inko estaba en apuros. Al parecer, Mitsuki también decidió ir directo a su garganta. Y seguro que sentiste muchísima envidia de tetas cuando esa mujer se inclinó para darte su número. No lo hice. Inko intentó negar. Mitsuki ni siquiera iba a fingir que se lo tragaba. Tu cara estaba tan metida en la blusa de esa mujer que me sorprende que no la estuvieras azotando con motor. Inko se cubrió la cara con las manos y casi gritó. No lo había hecho. No lo había hecho. Si lo hubiera hecho, sabría que Chitose llevaba un sujetador lavanda con volantes, lo cual no era cierto. Oh, espera, sé de qué color era, oh, joder. Recapitulemos. Tenemos al imbécil actuando con remordimiento e intentando ser una gran familia feliz. Algo que ninguno de nosotros se cree. Inko apartó la mirada. Algo que ninguno de nosotros se cree, ¿verdad? La mano de Inko hizo un gesto normal. Inko. Mitsuki nos molestó en susurrar ese grito. Fácil. Estoy 99% seguro de que está mintiendo. ¿Y el otro 1%? Extraño al hombre con el que me casé, ¿de acuerdo? Mitsuki suspiró. De acuerdo. Simplemente, sigamos adelante. Ahora, tenemos a ese Toshinori. ¿Algún progreso en ese aspecto? No estaba intentando progresar en absoluto. Mierda. Lo digo en serio. Entonces, invitarlo a almorzar cuando tus hijos están fuera fue que... Y Inko se giró. Mira, tienen una oferta. Oye. Es un hombre muy agradable y amable, Mitsuki. Y pude pasar mucho tiempo con él gracias a Izuku y Ochako. Me gusta pasar tiempo con él. Es solo que... Justo. Desde que empezaron las clases, me costó verlo. Alguna llamada aquí y allá, pero parece que ahora está muy ocupado. La última vez que lo llamé fue para preguntarme si estaba bien después del incidente de la isla. Mitsuki suspiró. Hay un par de adultos responsables y malditos aquí.
Así que tiraste una línea y solo te dan un mordisco. Bueno, no es un callejón sin salida, pero ninguno de los dos ha hecho lo suficiente, así que es culpa de ustedes dos. No he dicho ni una sola línea. Y ahora está Madame Arándano, y definitivamente parece del tipo que hará que la llames Madame. Inco se cubrió la cara. Por favor, no. Claramente impactaste a esta mujer porque ella te buscaba. Caramba. Quería un poco de tu dinero, cariño. Inco casi gritó. Dime en la cara que no te hizo sentir bien que alguien te quisiera. Inco chilló pero no negó absolutamente nada. Dejo por terminado mi caso. ¿Podemos ir a ver la tienda de dulces? Y Miko sonrió radiante y le dio una palmadita a Eri en la cabeza. Claro que podemos. Oye, Bunmi, Katsuki tuvo que tragarse visiblemente el apodo. ¿Cuándo vamos a conseguir lo que necesitamos? Y Miko no lo reconoció. Oye, esto de adular al niño para quedar bien con mamá se está volviendo muy pesado. Y Miko solo tenía que aguantar la siguiente hora, más o menos. Entonces sería libre. Después de estrangular a Tembia por su maldito sistema de compañeros. Oye, Butterknife, te estoy hablando. La paciencia de Himiko se hizo añicos. Había algo en ese nombre que fue la gota que colmó el vaso. Escucha, Job. Mira todos esos dulces de manzana diferentes. Eri saltaba alegremente. Himiko sintió cómo sus colmillos se aplastaban al apretar la mandíbula. Esto de contenerse no iba a funcionar. Necesitaba un nuevo plan. Se giró y se arrodilló junto a Eri. De acuerdo, niña. ¿Entiendes el concepto del dinero, verdad? Katsuki arqueó una ceja. ¿Butterknife? ¿Qué estás? Himiko lo señaló agresivamente, haciéndole saber que volvería por él en un segundo. ¿Con mi oveja? Manteniendo su atención en Eri, sacó dinero. Concepto. ¿Sabes lo que haces con el dinero, verdad? La mirada de Eri pasó de Himiko al puñado de billetes que tenía en la mano. Oh. Sí. Con dinero se compran dulces. Así es. El dinero compra dulces. ¿Te gustaría uno? Eri asintió vigorosamente. De acuerdo. Así que haremos lo siguiente. Te doy, y Miko sacó unos billetes de su puño, todo esto, si haces algo por mí. O no, puedo conseguir una de esas bolsas grandes con eso. Cuesta y Eri levantó los dedos. Esto es todo. Eri empezó a dar saltos. ¿Qué tengo que hacer? Te daré esto, si me prometes que nunca le contarás a nadie lo que le voy a decir a nuestro compañero de compras. Katsuki chasqueó la lengua, molesto, mientras Eri jadeaba de asombro. ¡Qué palabras tan graciosas! Lo prometo. Poniendo el dinero en el puño de Eri, Himiko la observó mientras corría hacia el pasillo de dulces de manzana. Luego se levantó, sonriendo como si estuviera de vuelta en la calle y a punto de destripar a un pobre desgraciado. Inko suspiró aliviada cuando Mitsuki entró en una de las tiendas, viendo unas bonitas camisas que quizá quisiera regalarle a su marido. Aprovechando la oportunidad, Inko se dejó llevar, aprovechando el tiempo para ordenar sus pensamientos y tratar de poner la cabeza en su sitio. Encontrarse con Chitose había sido todo un acontecimiento. La mujer se había mostrado muy agresiva, e Inko necesitaba procesarlo. Así que, ahora que Mitsuki no estaba en su oído, se tomó un momento y respiró hondo. Lo que había pasado no era normal. Era imposible que lo fuera. A menos que el coqueteo moderno fuera mucho más directo y como ella actuaba de adolescente. Inko hizo una pausa y rió entre dientes. Para ser justos, nunca había sido víctima de un coqueteo tan directo. No, antes, si quería algo, se lo hacía saber a la otra persona. Que habría sido Isashi en su momento. Y, bueno, Inko tuvo que admitir que, después de no recibir atención carnal en mucho tiempo, que una mujer, sin duda hermosa, expresara intenciones tan directas y apasionadas fue, bueno, un gran impulso para su autoestima y la puso un poco nerviosa y sonrojada. Parecía una mujer que sabía lo que hacía. Inko tragó saliva y se abanicó suavemente, mientras se reprendía. En realidad, no estaba considerando esto. No. De ninguna manera. Ni hablar. Estaba casada. Tenía responsabilidades. Y Inko no estaba pensando en absoluto en esos vibrantes labios azules. Dios mío. ¿Qué está pasando? Suspiró Inko. ¿Cómo era posible que de repente tuviera opciones? Porque, ¿qué demonios? Ahora sí que tenía alguna.
estaba casada con Isashi, y a pesar de sus profundos problemas, estaba casi segura de que la infidelidad no era una de ellas. Al menos con otra persona. Su trabajo era otra historia. Toshinori era un tipo extraño. Era un buen hombre. De eso no tenía ninguna duda. Creía en su hijo y la trataba con respeto y amabilidad. Pero el verdadero problema era que, después de empezar las clases, ya no estaba tan presente como antes. No solo la había abandonado, sino que era evidente que estaba dedicado a su trabajo. Lo que significaba distancia. Y la distancia dolía. Y ahora Chitose. Dejando a un lado que se estaba rascando una picazón que Inko no creía tener, y el hecho de que estaba muy buena, Inko aún recordaba lo bien que le quedaba el vestido en aquella cena, su única interacción había sido ese encuentro. E Inko no podía comprender qué había hecho para llamar la atención de la mujer. Al menos, nada que no la pusiera nerviosa. Se había lanzado mucha retórica del Ejército de Liberación Meta. De hecho, la mayor parte provenía de la tontería de Inko de citar directamente el maldito libro. Y Chitose estaba en un círculo de influencia donde esas ideas circulaban. Posiblemente por el imbécil de su marido. Con un gruñido, Inko dejó de caminar mientras se esforzaba por dejar de caer en esa madriguera. No tenía pruebas de nada. No había razón para levantar sospechas infundadas sobre alguien solo porque fuera amigo de un director ejecutivo con el que su marido intentaba congraciarse. La verdad es que no importa. No es que vaya a llamar ni nada, Inko sintió que su mirada se dirigía hacia donde había guardado la tarjeta. Dios mío, quizá lo esté considerando. Inko negó con la cabeza. No había manera. No era que estuviera tan desesperada por atención física. Y, oh Dios. El problema de descubrir que tenías una picazón que habías olvidado. De repente, era casi imposible evitar rascarla. Unos chicos la rodeaban, dándole a Inko el respiro que necesitaba para evadirse de sus pensamientos. Sin darse cuenta, se había topado con una pequeña multitud que veía los televisores de una tienda de electrónica. Las pantallas, tanto grandes como pequeñas, retransmitían eventos deportivos. Algunos de ellos eran del festival deportivo. Se proyectaban imágenes de los estudiantes de segundo y tercer año, y de los de primero. Una repetición de la final entre Shoto e Izuku. Inko tragó saliva. Aún se sentía débil solo de pensar en esos combates finales. ¿De quién fue la brillante idea de tener peleas a puñetazos como opción? Murmuró. Me cuesta mucho ver cómo golpean a mi hijo como si fuera algo bueno. Aún así, se esforzó por volver a ver los vídeos después de la segunda ronda de partidos. Los eventos de balón prisionero y capturar la bandera fueron divertidos. El último, no tanto. Inko estaba a punto de darse la vuelta cuando, espera, ¿tu hijo? Inko se giró y vio que alguien señalaba la pantalla donde estaba Izuku. ¿Eres la madre del niño que recibió una paliza en el festival deportivo? Inko rió suavemente. No estaba segura de si le gustaba esa descripción, pero tampoco podía negarlo. Esa soy yo. Esperaba que nadie la oyera. No quería convertirse de repente en el centro de atención. ¿Esa soy yo? Una mano de muerte está en tu garganta, la sangre se derramará, así que debes tener cuidado con el cuchillo. Por primera vez en mucho tiempo, una voz resonó en los oídos de Inko. Una voz que pertenecía a otra vida que Inko había dejado morir en el pasado. La voz de Penbredo, vieja, demente, sabia, la llamaba. Los años no la habían disminuido. No habían cambiado su poder. Esa vieja vidente la llamaba desde más allá de la muerte, y por primera vez, en mucho tiempo, instintos que Inko desconocía que aún conservaba golpearon y desgarraron el ataúd en el que estaban enterrados, para obligarla a moverse. Hijo. Pero después de tanto tiempo, Inko tardó en reaccionar, con los instintos apagados y demasiado sorprendida por la voz que regresaba como para actuar. Así que cuando este desconocido, este hombre vestido con sudadera y pantalones negros, le pasó el brazo por los hombros, con aire familiar y amistoso, no estaba preparada para hacer nada. Hombre, la Universidad de UA es increíble y tu hijo va allí, ¿eh? ¡Qué genial! Sitsevich, el Abegawaten Chukai, Lady Nagant. Inko había estado cerca de la muerte más veces de las que jamás habría querido admitir. Sabía lo que se sentía. Este hombre transmitía esa misma sensación. ¿Y no estuvo involucrado en el incidente de Osu? ¿El de Stein? ¡Qué suerte! En serio, no puedo creer la suerte que tengo. El brazo del hombre empezó a agarrotarse. Inko deseó que sus instintos no estuvieran tan embotados.
Deseó que su cuerpo pudiera moverse como antes. Porque en esos momentos, con la voz de aquella anciana resonando en sus oídos, Inko se quedó atónita, preguntándose: ¿cómo lo sabes? Después de todo, estaba bastante segura de que el nombre de Izuku no se mencionó directamente en ningún comunicado de prensa. Solo que algunos estudiantes de la UA se habían visto involucrados en el ataque. El hombre se rió entre dientes. Ay, tío, es el destino. Esperaba volver a verlo, pero se me escapó de las manos. Tu hijo, tío, ojalá hubiera sabido lo loco que estaba cuando lo conocí. Si lo hubiera sabido, no habría tenido ninguna posibilidad de dejarlo ir. Así no me habría molestado en la USG. Inko sintió unos dedos que le presionaban el cuello, al mismo tiempo que alzaba la vista y veía el rostro del hombre que la sujetaba. Piel pálida y agrietada, cabello gris pálido y ojos color sangre. Sabía quién era ese hombre. Sabía que era ese hombre. Ese era el hombre que había causado tanto dolor y sufrimiento a su pobre hijo. Ese hombre era el monstruo que se cernía sobre la vida de su hijo como una espada de Damocles manifestada. ¿Sabes? Me encantaría conocer a la mujer que crió a un niño así. ¿Por qué no me acompañas un rato? Más allá de la pálida mano de la muerte no veo vida, solo al niño que vive en lucha. Shigaraki, Tomura. Tomura sintió que el cuerpo de Inko se ponía rígido. La oyó contener la respiración. Vio cómo sus ojos cambiaban al reconocerla. Al oírla decir su nombre, apretó los dedos con más fuerza contra su cuello, manteniendo el dedo medio extendido. Tranquilo. No quieres armar un escándalo. Actúa con naturalidad. Solo somos un par de amigos, nada más. Cálmate, recupera el aliento. Solo quiero hablar. Eso es todo. Ahora mismo no corres ningún peligro, pero su dedo se crispó. Seguro que tu mocoso ha mencionado mi don, ¿verdad? O sea, sabes mi nombre, así que ha hablado de mí, ¿eh? Era casi impresionante, pensó, la forma en que Inko parecía reconocer la situación en la que se encontraba. La gente, por lo general, no era capaz de actuar racionalmente en situaciones peligrosas. Pero vio cómo los ojos de Inko se desviaban hacia abajo. No podía ver su mano, pero la reconocía. Sí, así es. Mi don es bastante simple para algo tan destructivo. En cuanto mis 5 dedos te toquen, haré que tu cuello se descomponga en pedazos de sangre. Inko tuvo que cavar hondo, encontrar algo, cualquier cosa, que le diera estabilidad. Recordó una ocasión en que la ataron y la metieron en un pozo profundo para morir, y logró mantener la calma. Conservar la calma el tiempo suficiente para escapar de esa trampa mortal. No era mucho, pero evitó que entrara en pánico. No podía permitirse el pánico. Me imagino que, hacer un escándalo matándome no te serviría de mucho, ¿verdad? Has evadido a las autoridades hasta ahora. Pero actuar en un lugar tan lleno de gente. Tomura se burló, mientras su mirada se perdía en la multitud que caminaba por el centro comercial. Oh, sería malo para mí, eso seguro. Tendría a los héroes pisándome los talones, pero, si ese es el caso. ¿Crees que me conformaría con caer sin llevar a nadie conmigo? Antes de que me atraparan, ¿a cuántas personas crees que podría reducir a polvo? Inko miró hacia la multitud. La imagen de Tomura huyendo, con las manos extendidas para agarrar y tocar a cualquier desafortunado que se cruzara en su camino. Un rastro de cadáveres en descomposición a su paso. No ayudaba que toda la muerte que Inko había visto en su pasado hiciera que la imagen en su cabeza fuera aún más real. Más posible. Una escena visceral que le revolvió el estómago. ¿Querías hablar? Así es. Vamos, hablemos. Chito se tarareaba para sí misma mientras salía del centro comercial. Considerándolo todo, diría que hoy había sido un éxito rotundo. Hacía tiempo que no usaba semejante encanto. Desde sus inicios como periodista, cuando una piernita por aquí, unas pestañas revoloteando por allá, y rematadas con unas manos errantes, eran la clave para conseguir los detalles jugosos que buscaba, no se había atrevido tanto. Inko estaba claramente hambrienta de atención. No había visto a otra mujer tan nerviosa desde que empujó a su última becaria bajo su escritorio. Otra señal de que Isashi no era en absoluto la persona adecuada para este trabajo. Al llegar a su coche, con la puerta ya abierta, por supuesto, le dio algunas instrucciones al asistente que esperaba dentro. Quiero una lista de hoteles de 5 estrellas cercanos a donde viven los Midoriya.
En el futuro próximo, necesito asegurarme de que, su voz se apagó al notar que ni su chofer ni su asistente le prestaban atención, sino que se tapaban los oídos, escuchando atentamente por los auriculares. Escuchando atentamente, por lo que parecía. ¿Qué? Yu se giró para mirarla, y Chitose notó que estaba muy pálida. Recibimos informes de nuestra gente que aún está dentro del centro comercial. Han avistado a Shigaraki. Chitose sintió que sus ojos se agrandaban. Y. Ha contactado con Midoriya Inko. Chitose salió disparada del coche y corrió por el aparcamiento. Sus fieles seguidores corrieron tras ella mientras hacían llamadas frenéticamente. Inko y Tomura caminaban a paso tranquilo. Entonces, ¿qué clase de madre deja que su hijo se meta en el mundo de los héroes? Inko percibía la agitación en la voz de Tomura. El desprecio y la burla. Pero lo que la asustaba era que parecía haber genuina curiosidad. Su hijo captaba la atención de aquel hombre, lo cual era aterrador. Supongo empezó Inko lentamente, soy de esas madres que esperan que animar a su hijo a perseguir su sueño le ayude a ser feliz. Que quiera ayudar a la gente me enorgullece. Tomura se burló. ¿Ayudar a la gente? Claro. Tomura observó a la gente que caminaba a su alrededor. Niños correteando, adolescentes chismeando y el caos general controlado. ¿Crees que a este mundo le importa ayudar? A nadie le importa nada más que a sí mismo. Mientras no les pase nada, seguirán sonriendo sin pensar y seguirán su camino alegremente. Inko apretó los labios, pero no salió a defender a la multitud de inmediato. En cambio, dijo. Puede que el mundo no, pero mi hijo sí. ¿No creen que debería alentar eso? De cualquier forma que lo use. ¿Estás seguro de que quiere eso? Inko casi se tragó el comentario, pero aún así se le escapó. No se habría interpuesto entre tú y Olmig si no fuera sincero. No fue la respuesta más inteligente dadas las circunstancias, pero aún así sintió la necesidad de defender a su hijo. O es un idiota. O tiene deseos de morir. ¿Por qué te importa? El miedo y la preocupación de Inko hicieron que su voz sonara quebradiza. ¿Por qué estás tan pendiente de mi hijo? Me saca de quicio, respondió Tomura simplemente. Me pilló cuando me colé en la OA y luego me estorbó en la USG. Incluso fue a buscarse un refuerzo en Osu City. Tu pequeño hijo de puta no para de meterse en mis asuntos. La mano libre de Tomura se extendió y le arañó el cuello. Para ser justos, supongo que odio todo y a todos. Vaya, ahora mismo es al asesino de héroes a quien más odio. Inko parpadeó, sin saber muy bien cómo interpretarlo. ¿El asesino de héroes? ¿Te refieres a Stein? ¿Pero no es parte de tu grupo? Las uñas de Tomura se clavaron un poco más al arañar. ¿Fue porque lo atraparon? ¿Cómo terminó eso en las noticias? No tengo ni idea. Claro, hablamos, pero nunca lo reconocí. Pero las noticias, escriben casi cualquier cosa. Su voz ronca se volvió más áspera. Ataqué liberé a los gnomus en la ciudad, y aún así ese bastardo se lleva toda la atención. ¿Qué demonios? Es un asesino como yo, pero tiene simpatizantes. Y ni siquiera es otra basura. Mira. Tomura extendió la mano y señaló. Había una pequeña tienda que vendía artículos de héroes y colgaban en la pared máscaras, con un letrero que decía con orgullo que eran réplicas de la del asesino de héroes. Stein. Hacen que le hagan artículos de él. Bueno, ¿dónde está mi mierda? La cara de Inko se arrugó en señal de disgusto ante tal espectáculo. Él y yo hacemos lo mismo. Al final, solo destruimos lo que no nos gusta. Pero a él lo tratan como algo especial, mientras que a mí me dejan pudrirme en las últimas páginas del periódico. ¿Por qué? ¿Qué deseas? Inko había escuchado a este hombre despotricar. Sus palabras salían casi incoherentes. Estaba loco, pero había algo más mezclado que Inko sintió reconocer. Podía oír el odio ardiendo con cada respiración. A pesar de todo, era indudable que un odio ardiente y avivado ardía en su interior. El objetivo de Stein era matar falsos héroes, ¿verdad? ¿Qué intentas destruir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué representas para que alguien pueda simpatizar contigo? Tomura dejó de rascarse y miró a Inko. Stein se esforzó por un futuro. ¿Y tú? Tomura no dijo nada al principio, antes de encogerse de hombros. Quiero destruir este mundo. Esta falsa tierra de fantasía donde todos creen que todo está bien. Al no decir nada más, Inko esperó a que se fuera por las ramas. Pero no lo hizo. La miraba. Quizás esperando una reacción.
Quizás quería verla asustada ante la idea, su mundo a punto de acabarse. Lo que fuera que lo hiciera esperar, lo que fuera que esperara, no era que Inko pareciera aburrido. Haz fila. Algo se agitaba en el interior de Inko. Algo en lo más profundo de su alma se agitaba. Que este hombre albergaba un deseo tan infantil y que los héroes lo consideraban una amenaza. Que esta persona inmadura era quien acosaba a su hijo, la causa de su dolor, que tenía una respuesta tan estúpida a su pregunta, que Nensouki gritaba desde el vacío negro donde Inko la había enterrado. ¿Crees que eres la única persona en la historia moderna que vio el mundo y lo odió? ¿Crees que eres la única persona que ha querido machacarnos esta sociedad? Esos son tú y cualquier otra persona que llega a casa del trabajo un lunes por la noche atascada en el tráfico. Oye, sabes que puedo matarte, ¿verdad? Probablemente la mitad de la gente de este centro comercial podría hacerlo con sus dones, pero eso no te hace especial. Nensouki estaba al volante, e Inko no estaba segura de si dejarla era una mala idea o una tontería. Eres como cualquier otra persona que patea el suelo porque tuvo un mal día, o tiene que pagar impuestos, o le pusieron una multa. Te pones furiosa. Ataqué a. Prendí fuego a Ciudad Osu con Minomu. ¿Acaso un imbécil quejándose de su vida de mierda haría eso? ¿Dónde quedó tu perseverancia? Replicó Inko con dureza. ¿Tu convicción? Ustedes solo están interesados en la destrucción, ¿verdad? ¿De qué sirve eso si no tienen una razón que respalde sus acciones? Las palabras de Stein resonaron en los oídos de Tomura, dándole dolor de cabeza. ¿Eh? Olmig no ha muerto y Ciudad Osu sigue en pie. Inko sonaba como un oficial superior regañando a un subordinado o como una madre regañando a un niño por no terminar la tarea. Solo haces esto porque quieres. Y si las cosas no salen como quieres, te levantas y te vas. Uraraka me contó una vez lo extraño que le pareció que decidieras rendirte sin pensar que Olmig iba a aparecer. Tomura escuchó, apretando con más fuerza el cuello de Inko, pero ella ni siquiera lo notó, ni le importó. La compuerta se había abierto y ella no iba a detenerse. ¿Te preguntas cómo Olmig puede sostenerlo todo? Compromiso. Él es el símbolo de la paz y mientras siga en pie, este mundo no se derrumbará. Él es la roca, y la gente como tú, sin propósito ni credo, solo son olas que se estrellan contra ella. Fuerte, a veces ahogas a una o dos personas, pero al final te salpicas y te rompes. Y. G. Inko sintió que se le cortaba la respiración. Era una risa como la de la tiza al deslizarse con fuerza sobre una vieja pizarra. Rasposa y penetrante. Tomura reía y la mente de Inko intentaba asimilar lo que decía. Pero al alzar la vista hacia Tomura, él la observaba con la sonrisa más aterradora que jamás había visto. Eso es, estaba tan absorto preocupándome por el asesino de héroes y por qué le gustaba a la gente, que perdí de vista lo que realmente quería, pero ahora entiendo por qué me cabrea. ¿Por qué me cabrea tu mocoso? ¿Por qué me cabrea este maldito mundo? Todo es por Olmig. Estos tipos son capaces de sonreír sin pensar porque Olmig sonríe sin pensar. Es porque esa basura sonríe sin pensar, como si no hubiera nadie a quien no pudiera salvar. Por su culpa, a nadie le importa nadie. Vivimos en un mundo frágil, que valora cosas tan estúpidas como la justicia. Que pone a basura como Olmig en un pedestal, quiero destruirlo todo y no dejar nada más que escombros. Tiene que morir para que todo lo demás sea destruido. El agarre de Tomura le dificultaba la respiración a Inko. ¿De qué me preocupaba? Estoy haciendo exactamente lo que debo hacer. No necesito preocuparme por hacer nada diferente. Inko intentó extender la mano, pero él la atrapó de inmediato. Uy, ten cuidado. Creo que te estoy agarrando demasiado fuerte. De verdad que no creo que quiera matarte. Pareces una buena madre, las buenas madres no deberían morir, además, me ayudaste a encontrar mi convicción. Aunque, un padre muerto es algo que todos los grandes héroes tienen, ¿verdad? ¿O es solo un cliché de cómic? Inko sintió que se le cortaba la respiración, pero entonces Tomura sonrió, riendo con una risa casi cómica. Pero entonces estaría llamando la atención y ninguno de los dos quiere eso. Así que, ¿por qué no? Señora Midoriya. La voz suave, curiosa y nerviosa atravesó el ruido de la multitud. Inko miró a un lado mientras Tomura fruncía el ceño ante la repentina intrusión. Ambos encontraron a Eri, con las manos apretadas mientras los miraba con confusión. Es un amigo. No. Inko estaba empezando a entrar en pánico. Eri no podía estar allí.
Eri no debería estar allí. Eri, cariño, tienes que. No pudo encontrar la voz para decirle a Eri que corriera. Para colmo, Tomura volvía a apretarla. ¿Qué demonios? Eso es sí. Eri. Oye, pequeño gremlin. No deberías escaparte. Caminando entre la gente ajetreada del centro comercial, Himiko apareció mientras se apresuraba a alcanzar a la niña. Pero al acercarse, apartó la vista de Eri y vio a Inko. Tomura la sujetaba del cuello. Al instante, la amigable y feliz niña desapareció, y el asesino despiadado la reemplazó. Detrás de ella, un gruñido áspero anunció la llegada de Katsuki, mientras dejaba caer las bolsas que llevaba y tomaba asiento junto a Himiko, con las manos humeantes. Tú. Mitsuki refunfuñó mientras caminaba entre una multitud cada vez más densa. Le molestaba un poco que Inko se hubiera escabullido mientras miraba escaparates. Y todo porque intentaba darle algo de acción a la pobre mujer. Inko se merecía un poco de felicidad. Ruido sordo. Gruñó cuando alguien la empujó al pasar, mientras ella seguía intentando cruzar la pasarela. Oigan, ¿pueden moverse? ¿Qué demonios les pasa? Mitsuki apenas podía ver a la multitud que formaba un círculo alrededor de algunas personas, apartadas lo suficiente para dejarles espacio. Juro por Dios que si son unos influencers imbéciles, les voy a quitar la cámara y se la voy a meter por... Bruja, quédate atrás. Mitsuki estaba a punto de abrirse paso cuando alguien le gritó. Katsuki. ¿Cómo te dije que me llamaras así, pequeño imbécil? ¿Qué demonios? Por el amor de Dios, mamá, quédate atrás. Eso hizo que Mitsuki se detuviera en seco. Katsuki nunca, jamás, llama a su madre. Simplemente no es así como funciona su relación. Entonces, ¿por qué demonios lo hacía ahora? ¿Y por qué sonaba tan estresado? Mitsuki aprovechó el momento para finalmente echar un vistazo a la escena. Katsuki estaba allí, con humo saliendo de sus palmas hacia arriba. Estaba a punto de gritarle por aparentemente usar su don en público, pero entonces vio a Himiko. Y la chica la aterrorizó. Cualquier giro que Wale hubiera dado para hacer su historia más llevadera se había esfumado. En ese momento, estaba viendo a un asesino. Y luego estaba Eri, con aspecto perdido y confundido. Incluso asustado. Estaba de pie entre los dos, y griega. Inko. Allí estaba Inko, pero no estaba sola. Había un hombre con una sudadera negra a su lado. Y al mirar más de cerca, vio la mano del hombre en el cuello de Inko. Shigaraki, suelta a Inko. Ahora gruñó Himiko como un animal salvaje. Los ojos de Mitsuki se abrieron de par en par. Oh, Dios, no. ¿Deberíamos intervenir, señora? Chitose apretó los dientes. No. No podemos permitirnos que nadie de repente use sus dones en público. No llames la atención. Otro soldado tenía su teléfono afuera y estaba haciendo una videollamada sobre la situación. Kizuki tiene razón, dijo Rikiya por el altavoz. Nadie debe hacer nada. Chitose esperó antes de mirar la pantalla, donde Rikiya observaba con más de la mitad de la cara cubierta de negro. Y también Isashi. Aunque su expresión era casi indescifrable. No presionó para que actuaran. Pero no estaba de acuerdo en que no debiera haberla. Era solo una estatua, observando. Eri, cariño. Tienes que venir por aquí, ¿de acuerdo? Himiko intentaba, no dejar escapar el estrés ni las ganas de matar mientras intentaba con cuidado alejar a la niña de una situación que se estaba descontrolando rápidamente. La gente había notado la confrontación. No tanto darse cuenta de quién estaba involucrado, sino de que había fricción, y tal vez una pelea estaba a punto de estallar. Así que, por supuesto, todos se detuvieron a observar. Cabrones. Eri, sin embargo, era como un ciervo deslumbrado por los faros. Miraba a todas partes, sin saber qué hacer. La niña podía sentir la violencia que se avecinaba. Sentía todo lo malo de la situación, aunque no estuviera segura de qué estaba pasando. La gente estaba furiosa, y cada vez más furiosa. Himiko quería correr y agarrar a Eri, pero sabía que un movimiento como ese desencadenaría un desastre. Esto no podía estar pasando, pensó. Pero así era. Tomura Shigaraki estaba justo frente a ella, sujetando a Inko por el cuello. Y Himiko había visto lo que le sucedía a una persona cuando Tomura le ponía las manos encima. Himiko odiaba tener que apartar la mirada de Eri. Por primera vez, maldijo por tener la vista dañada. Se concentró en Inko, solo para asegurarse de que seguía bien.
Estaba pálida, visiblemente asustada, pero haciendo un esfuerzo increíble por no entrar en pánico. Y Miko quiso decir algo, pero todo le pareció ceniza en la lengua. Entonces levantó la vista y gruñó. No mires a Eri. Tomura la estaba mirando y a Miko eso no le gustó ni un poco. Las palmas de Katsuki crujieron y chasquearon al acercarse. De nosotros eres de quien tienes que preocuparte, cabrón. Tomura finalmente los miró a ambos e hizo como si flexionara el dedo medio extendido sobre la mano que Inko tenía en el cuello. Tranquilos. Mamá y yo solo estábamos hablando. No hay nada de qué preocuparse. Ella y yo solo estábamos hablando del mundo, de Olmigt y de su pequeño mocoso. Déjala ir. Las manos de Himiko temblaron, pero Shigaraki levantó la otra mano y la señaló con un dedo. No, no, no te toques las manos. Una loca como tú, seguro que llevas algo afilado. Himiko apretó los dedos y enseñó los colmillos. Maldita sea, ya entiendo por qué Saito estaba tan jodido por ti. ¿Seguro que de verdad tienes madera de héroe? Mantén su nombre fuera de tu maldita boca. Tomura simplemente sonrió. Katsuki gruñó. Si quieres irte a este centro comercial sin un tubo de respiración en la garganta, déjala ir ahora. Tomura puso los ojos en blanco. Claro. Como si me fueras a dejar ir si la dejo ir. O sales de aquí respirando, o echa pedazos en una bolsa para cadáveres. Tú decides, siseó Himiko, mientras se acercaba un poco a Eri, intentando convencerla de que retrocediera los pocos pasos que Himiko necesitaba para alejarla. Se inclinó hacia adelante, haciendo pequeños gestos para animar a Eri. Y cuando lo hizo, su camisa se movió e Inko lo vio. Un destello amarillo. Del mango de un cúter que sostenía en la cintura. Una mano de muerte está en tu garganta, la sangre se derramará así que debes tener cuidado con el cuchillo. Tomura sonrió con suficiencia. Maldición. Todos están preocupados por lo que le haré a tu mocoso cuando lo tenga en mis manos. Inko respiró hondo, pero quizá deberían preocuparse más por esta loca. Voy a matarlo, pero a ella. He oído que descuartiza a la gente viva. Más sangre así. ¿De verdad quieres a este bicho raro cerca de tu dulce e inocente hijito? Pero Inko no escuchaba realmente. Sus pensamientos estaban en otra cosa. Antes de que Tomura menospreciara a Himiko, cuando habló de Izuku. En eso estaba concentrada. Su voz era apagada, no temblaba, no tartamudeaba. Había un aire de estabilidad, mientras Inko hacía una pregunta simple pero importante. Seguirás tras mi hijo, ¿verdad? Tomura simplemente se encogió de hombros. Olmigt lo está entrenando. Quizás lo estén entrenando para ocupar su puesto. La verdad es que no lo sé ni me importa. Es parte del mundo que se derrumbará. Además, odio a tu hijo. Y así, Inko tomó una decisión. Inko se adentró en el oscuro abismo de su alma. Se adentró en la oscuridad y el lodo, buscando esa parte de ella que había aflorado a la superficie hacía apenas unos minutos. Esa parte que creía muerta y enterrada. Ahora, la buscaba en Nensouki, porque en ese momento, necesitaba a su antiguo yo para ayudarla a salvar a su hijo. Más allá de la pálida mano de la muerte no veo vida, solo al niño que vive en lucha. No importaba lo que dijeran esas profecías mientras resonaban en su cabeza. Estaba concentrada en traer de vuelta a la única persona que sabía que podía detener a ese monstruo. Y en el lodo negro y oscuro de una isla que se hundía, Inko sintió una mano que la agarraba. Y tiró, sacando a Nensouki y dejando que esta mujer hiciera lo que debía hacer. Inko Midoriya moriría por su hijo. Inko Nensouki mataría por su hijo. Y Miko entrecerró los ojos. No te estás defendiendo por mantener toda tu sangre en el cuerpo, ¿sabes? Estaba tan cerca de Eri ahora. Solo necesitaba... Si es entre Izuku y yo, dijo Inko, y solo una persona, que veía todo esto por videollamada, reconoció la voz. Entonces no es una elección en absoluto. Todas las cabezas se giraron, incluso Tomura miró a Inko con expresión confundida. ¿Qué demonios? ¿Por qué de repente sentía que ya no sostenía a la misma mujer? Era como cuando ella había respondido a su pregunta, pero la cabeza se había vuelto loca. La miró bien a los ojos y vio algo para lo que no estaba preparado. Vio la mirada fría de un asesino. De repente, la perra apuñalada y ese maldito ya no parecían la mayor amenaza. Al mirar a Tomura, Inko no se inmutó, no se acobardó. Lo miró a los ojos enrojecidos y dijo con una certeza fría, casi insensible. ¿Quieres hacerle daño a mi hijo? Así que eso significa que detenerte es más importante que salvarme.
¿Qué coño? Y Miko quedó tan desconcertada que, por un instante, su aura asesina se desvaneció justo cuando estaba al alcance de Eri. ¿Qué? No, te sacaremos de aquí. Katsuki imitó la sorpresa de Himiko y se quedó paralizado. ¿En serio dice que quiere que ataquemos? Inko miró a la pareja y con una vocecita maternal les aseguró, nunca les pediría a ustedes dos que hicieran eso. Tomura frunció el ceño. ¿Qué te crees que estás? Inko giró la mano, de modo que la palma quedara frente a Himiko, y concentró toda su fuerza de voluntad en su don. Años, incluso décadas. Hacía muchísimo tiempo que no intentaba alejar algo tan lejos. Y hacerlo rápido. Himiko lanzó un grito de sorpresa cuando le arrancaron el cúter de la cintura y lo acercaron a la pareja. Los ojos de Tomura se abrieron de par en par cuando Inko agarró la espada en el aire. Presionó sus talones, moviéndose hacia atrás. Inko entonces se retorció con fuerza. Su brazo era un borrón, una mancha roja de muerte. Un destello de acero se produjo cuando la navaja se extendió y golpeó el cuello de Tomura. La sangre salpicó, un rocío visceral en el aire. Tomura subió y saltó a la barandilla de la pasarela del segundo piso, cayendo al primer piso mientras la gente gritaba y vociferaba en estado de shock. En el momento en que Tomura se cayó del borde, Katsuki se abalanzó. Corrió hacia la barandilla y sus manos estallaron como petardos al golpearlas, preparándose para saltar y asegurarse de que el bastardo no empezara a arrastrarse después de estrellarse contra el suelo. Al mirar hacia arriba, su sorpresa fue evidente. Tomura giró y aterrizó. No fue un aterrizaje perfecto, pero se mantuvo de pie y con las manos en alto antes de saltar y despegar. ¿Qué demonios? ¿Cómo es capaz de hacer eso después de que la madre de Deku lo destripara? Katsuki tenía un pie en la barandilla, listo para ir tras él, cuando de repente el aire frente a Tomura se volvió negro, envolviendo al hombre después de solo unos pocos pasos. Es el maldito portal. No te escaparás. Mientras Tomura desaparecía de la vista, Katsuki estaba a punto de lanzarse tras él, con la intención de sacarlo de aquel vacío negro. Al mismo tiempo, una mujer con capucha verde apareció de repente, con la mano en alto sosteniendo un arco, no, su mano era un arco, con varias flechas destrozadas. ¿Quién es esta perra Robin Hood? Katsuki obtuvo su respuesta cuando Oberos le disparó esas flechas directamente. Rayos de luz verde atravesaron el pequeño hueco. Katsuki apenas logró levantar las manos a tiempo para hacerlas añicos. Aún así, varias partículas ardientes lo alcanzaron, prueba de lo cerca que habían estado esas flechas. Las explosiones hicieron que la gente corriera a esconderse, una carrera desesperada por escapar. Pero Katsuki estaba concentrado. Estos villanos no iban a escapar. Incluso si tenía que bajar allí Inko. El grito provenía de Himiko, pero Katsuki casi no lo reconoció al principio. Nunca, desde que la conoció, había escuchado su voz tan llena de agonía y horror. Le dio un escalofrío que lo hizo alejarse de los villanos mientras el portal negro se desvanecía. Se giró y vio a Inko, una de las pocas personas que no corrían a refugiarse, presa del pánico. Inko permaneció inmóvil. Empapado en sangre. El cúter se le cayó de la mano. Entonces, su cabeza se inclinó, torciéndose de forma antinatural. A Katsuki le dio un vuelco el estómago y casi vomitó. Lo que quedaba del cuello de Inko no era lo suficientemente fuerte como para mantener la cabeza erguida. Le faltaba un gran trozo. Se descompuso. Mientras Inko se desplomaba en el suelo, Himiko se lanzó para atraparla, con una mano sujetando desesperadamente la parte posterior de la cabeza de Inko mientras bajaba a la mujer al suelo, que ya era un charco de sangre. No, 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 no. Himiko sabía que no podía hacer nada. Que cualquiera podía hacerlo. Arterias y venas estaban abiertas. Solo faltaba carne y podía ver hueso. Una gran pala podrida le había arrancado casi la mitad del cuello y la garganta a Inko. Himiko había visto morir a tanta gente como para saber que no había nada que hacer. El único consuelo era que Inko no iba a sufrir esto mucho más. Con la velocidad de la pérdida de sangre, moriría en segundos. Pero esto no le trajo ni un poquito de consuelo a Himiko. Sintió las manos de Inko aferrándose a ella, así que las agarró rápidamente. Lo siento, Dios mío, lo siento mucho. Dios, se sentía tan inútil. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo? Señora Midoriya. Himiko levantó la cabeza de golpe y se giró para mirar por encima del hombro.
Eri, confundida e insegura de lo que ocurría, avanzaba lentamente hacia ellas. Tenía los ojos abiertos, llenos de terror. No. Y Miko dirigió su atención hacia un aturdido Katsuki y gritó. Sáquenla de aquí. No dejen que vea esto. Katsuki no dijo ni una palabra sobre que le dijeran qué hacer. Corrió hacia Eri, para sujetarla y asegurarse de que no viera nada más, alejándola. Hola, no. La voz de Inko era húmeda. Espuma y sangre le salían de la boca mientras intentaba hablar. Y Miko se giró rápidamente, aferrándose a las manos de Inko. Estoy aquí. Oye, estoy aquí. Intentó parecer tranquila. Pero no tenía práctica en consolar a alguien así. Pero lo intentó. Estoy aquí. Quería decirle que guardara fuerzas, que no intentara hablar. Pero, Dios mío, ¿qué conseguiría diciéndole eso? Al menos, debería escuchar las últimas palabras de esta mujer. Izkuryokoi por favor. La sangre seguía manando, espumando con cada respiración dolorosa e insoportable. PRTTI.LK después y. Las manos de Inko apretaron con fuerza, sus últimas fuerzas, mientras intentaba desesperadamente hablar. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, y Miko asintió. Cuidaré de ellos. Te lo prometo, los mantendré a salvo. La luz en los ojos de Inko comenzaba a apagarse. Le costaba mucho ver. Estaba oscuro y frío. Hola, no, te. A. Go, de. Per, n go, o. Y Miko ya no podía contener las lágrimas. Nada podía. Izku y TLL y Izu y Amor y HMI. Las manos que sujetaban a Himiko se aflojaron y luego la soltaron. La respiración entrecortada y dolorosa cesó, y los ojos, antes llenos de luz, ahora estaban apagados. Himiko dejó caer la cabeza, encorvada sobre el cuerpo de Inko, y gritó. La rabia y la tristeza la desgarraron, como si fuera lo único que podía hacer. La sangre de Midoriya llamó a la muerte, el segador lo escuchó desde las profundidades. La cuarta vez que lo intentan se la llevan, para reencontrarse con los amigos que perdió ese día. Su sonrisa y calidez nunca las olvidaremos. Sin ella, nuestras vidas ahora están llenas de arrepentimiento. Pero cuidado con aquellos que le hicieron daño, porque ahora se enfrentan al hijo alarmados. Para las almas gentiles, tan serenas y luminosas, puede albergar furia, rabia y miedo. Porque la ira y el odio pueden oscurecer un corazón, fácilmente transformable, un hombre destrozado. Así que pisad con cuidado a aquellos que os han traído este fin, porque la ira de un alma gentil puede desgarrar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 60, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.